Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a ver el tema de valoración, que es la primera etapa del proceso de atención de enfermería en la asignatura de médico quirúrgico. Bueno, dentro del contenido que podemos observar dentro de lo que es la primera etapa de valoración, tenemos lo que es la definición de lo que es valoración. Tipos de valoración, precondicionantes, fases de valoración, recogida u obtención de datos, validar los datos, organizar los datos, identificarlos como un modelo dado. Definición. La valoración es un proceso continuo, sistemático y dinámico, por medio del cual los enfermeros, a través de la interacción entre el paciente, su familia y otros profesionales de salud, reúne, organiza datos acerca del paciente. Esta etapa, que es la más importante dentro del proceso de atención de enfermería y se considera la primera, es un proceso en el cual nosotros vamos a ir a recolectar datos de una manera continua, sistemática y dinámica. Y esto va a hacer que nosotros interactuemos con el paciente, pero no solamente con el paciente, en algún momento vamos a interactuar con la familia y también con algunos otros profesionales de la salud. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reunir todos estos datos que nos sirven para valorar a nuestro paciente y los vamos a organizar acerca de lo que es los cuidados, para que de alguna manera brindemos cuidados de calidad y eficientes a nuestro paciente. Tipos de valoración. Tenemos dos tipos de valoración. Una es la inicial o primaria y la otra es la continua o posterior, o también llamada focalizada. Dentro de lo que es la primera valoración, que es la inicial o primaria, como su nombre lo dice, es la base del plan de cuidados. Se realiza con la primera consulta. Una vez que el paciente ha venido, entonces es el primer contacto con el cual nosotros tenemos con el paciente. Nos permite recoger datos generales, facilita la ejecución de nuestras intervenciones. Posteriormente veremos también a la vez la valoración continua o posterior, una vez realizada la primaria. Se realiza en forma ya progresiva durante toda la atención, durante su hospitalización. Vamos a recoger datos a medida que se producen los cambios. Contribuye a realizar revisiones y actuaciones del plan. Precondicionantes. Dentro de lo que es la fase de la valoración, está influido por algunos precondicionantes que de alguna manera nosotros tenemos que tomar en cuenta en la etapa de la valoración. Por ejemplo, los valores y creencias que de alguna manera se tiene con respecto al paciente. Hay que separar esos valores con respecto al paciente para poder de alguna manera tener buena información. Los conocimientos que tiene que tener la enfermera dentro de lo que es saber valorar, saber tener la destreza y habilidad de poder entablar seguramente una entrevista y realizar un examen físico, realizar una observación en la cual vamos a poder recabar datos, es muy importante dentro de nuestra profesión. Y también conocer de otras disciplinas. Por ejemplo, se dice que la enfermera es psicóloga, que la enfermera tiene que tener conocimiento de antropología, de psicología, es educadora. Entonces, esas otras ciencias nos van a servir para que de alguna manera estos conocimientos que tiene la enfermera tenga que de alguna manera aplicar en el momento de los cuidados, para poder de alguna manera también saber recabar estos datos para la posterior atención con los cuidados de enfermería en relación al paciente. Las capacidades o habilidades del profesional. Dentro de lo que es la profesión de enfermería, nosotros tenemos que tener destrezas y habilidades totalmente desarrolladas en nuestra profesión. También tenemos que tener esa aptitud de podernos comunicar con facilidad en relación al paciente, la familia y el equipo que va a trabajar con nosotros. Las fases de la valoración. Dentro de las fases de la valoración se ven 4 fases muy importantes.
La primera es la recogida u obtención de datos, la segunda es la de validar los datos, la tercera es luego de validar vamos a organizar esos datos y por último los vamos a identificarlos como un modelo dado. La primera, como su nombre lo dice, recogida u obtención de datos. Vamos a ir a recopilar de forma ordenada, de forma sistemática, de forma continua, toda la información que nosotros podamos disponer en relación al paciente, ¿no? Tenemos dos tipos de fuentes que nos van a ayudar a poder recolectar estos datos. Una es la fuente primaria, en el cual el paciente va a ser el primer actor para que nos pueda brindar todo lo que los datos que nosotros vamos a recabar para de alguna manera plasmarlo en los cuidados de enfermería. La fuente secundaria se consideran lo que es los familiares, la familia, el entorno que de alguna manera le rodea al paciente. Nos va de alguna manera también a ayudar a recopilar estos datos, pero no solamente los familiares, también vamos a ver que las historias clínicas, los registros de enfermería, las notas de enfermería, los exámenes diagnósticos, los exámenes laboratoriales nos van a ayudar también a tener una fuente de información que nos va a servir en la recopilación de datos. La obtención del dato. Según lo que nosotros conocemos, dependiendo de quién aporta el dato, puede ser, por ejemplo, subjetivo. Es relacionado mucho a lo que es el síntoma, lo que el paciente va a sentir. Ese es un dato subjetivo, ¿no? Por ejemplo, el dolor es un dato subjetivo que generalmente nosotros no lo vemos, pero que lo siente el paciente. A eso se llama un dato subjetivo. El dato objetivo es cuando nosotros lo vamos a poder visualizar, observar, ver, ¿no? Por ejemplo, en un paciente cuando tenga algunas vesículas, algunas ampollas en la piel, nosotros lo vamos a poder ver con mucha facilidad. Entonces, a ese dato se llama un dato objetivo, ¿no? Dependiendo del momento del dato, pueden ser también datos actuales o datos históricos. Pueden también de alguna manera servirnos estos datos. Por ejemplo, los datos actuales nos sirven en el momento que vamos a de alguna manera a captar el dato en el momento en el que ha venido el paciente. En realidad es el primer momento en el cual vamos a poder captar ese dato, en el momento, como se dice, actual. Los datos históricos, pero también nos van a llegar a servir, puesto que estos datos de alguna manera nos sirven porque de esos nos van a dar lugar a de alguna manera relacionar a lo que tiene el paciente con algunos eventos pasados que de alguna manera ha tenido el paciente. Dependiendo de la duración pueden ser variables, como su nombre lo dice, es un dato que varía, que no es estático, que de alguna manera se va a ir modificando, ¿no? Y un dato constante que obviamente va a permanecer constantemente, ¿no? Durante mucho tiempo será. Los métodos de recogida de datos tenemos tres. Tenemos lo que es la observación, ¿no? Donde no solamente vamos a observar con lo que son la vista, sino en la observación también requerimos 4 sentidos muy importantes que de alguna manera ayudan a recolectar más información en cuanto se refiere a la observación. Está el sentido de la vista, está el sentido del tacto, está el sentido del olfato y está el sentido auditivo. Esos también nos van a ayudar a recolectar buenos datos. La entrevista clínica o anamnesis. Esta es la que se va a hacer directamente al paciente, en el cual el paciente nos va a referir algunas molestias que generalmente haya tenido, ¿no? Desde no solamente en el momento, sino nos va a relatar todo lo que ha pasado, no solamente como eventos actuales, sino eventos también pasados que de alguna manera han podido de alguna manera coincidir con lo que ahora tiene, nos van a ayudar también como referencia. Entonces, él nos va a dar muchos datos en función a lo que es un patrón que vamos a elaborar, ya sea de valores, ya sea de dominios, ya sea de necesidades, pero en función a eso nosotros vamos a ir sacando datos, ¿no? Con el paciente. También por último tenemos lo que es el examen físico. El examen físico se divide en dos partes muy importantes, el examen físico general y el examen físico segmentario. Los dos vamos a aplicar en nuestro paciente para de alguna manera validar los datos que de alguna manera hemos tenido anteriormente con la observación y con la entrevista. El examen físico entonces nos va a corroborar muchos datos que de alguna manera estaban dudosos en nosotros.
Luego tenemos la validación de los datos. Bueno, como su nombre dice, validar los datos, ¿no? Entonces asegura que nosotros en esta etapa vamos a lograr validar los datos, ¿no? Vamos a confirmar por medio de un resumen los datos subjetivos. Vamos a comparar los datos con distintas fuentes que de alguna manera vamos a tener como base. Vamos a anotar cualquier corrección o adición que pueda llamarnos la atención. Vamos a emplear determinaciones antropométricas. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener datos como ser la altura, el peso, ¿no? Y de alguna manera esos datos no son datos antropométricos que nos van a servir también para validar los datos. Posterior a ello vamos a organizar los datos, como su nombre dice, organizar. Vamos a ir organizándolos, agrupándolos, los datos comunes y relacionarlos en forma de racimo. También vamos a utilizar el método sistemático de historia de enfermería como diferentes marcos de guía de la recogida de datos y su clasificación. En su defecto hacemos un proceso de barrido cuando hay prisa de ahondar en lo importante. Y por último tenemos, ¿no?, en la cuarta etapa dentro de lo que es la valoración, que es identificarlos como un modelo dado. Ya una vez que hemos validado los datos, hemos organizado, lo hemos sistematizado, entonces en este momento va a entrar la etapa de lo que es el diagnóstico, donde vamos a partir de un patrón previamente dado en función a los cuidados de enfermería. Bueno, eso en cuanto se refiere al tema de lo que es la valoración. Es una etapa muy amplia donde hay que considerar muchos aspectos. Se va a dejar el material en la plataforma Moodle para que lo puedan ir revisando y analizando y de alguna manera fundamentando más lo que es esta etapa tan importante dentro de lo que es el proceso de atención de enfermería. Gracias por su atención, cuídense mucho y que Dios los bendiga.